Muy buenas noches, señoras y señores. Sean todos ustedes bienvenidos. Bienvenidos una vez más a este su canal favorito de análisis político con Jaime Bobadilla. Dándole las gracias al Señor por permitirme llegar hasta ustedes a través de esta plataforma y pedirle al Señor que nos cubra, que nos proteja, que nos ilumine siempre nuestro camino con su bendición y que nos dé a todos la salud que es lo primero. Todo lo demás, señores, está de más. Bienvenidos, señores, sean todos de nuevo en este video muy interesante. Muy interesante el tema que te traigo hoy. Te traigo varios temas, pero el tema principal del día de hoy es algo, señores, que hemos estado cogiéndole la seña al gobierno. El gobierno comunista, el gobierno izquierdista, el gobierno progresista retrógrado, porque no es un progreso en beneficio del país, sino un progreso en detrimento de la gente, en detrimento del trabajador, en detrimento del dominicano. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Bueno, pues te he dicho que hemos estado dándole seguimiento a todas las leyes que propone el Poder Ejecutivo a través de los distintos ministerios y que no es para nadie un secreto que todo esto forma parte de la agenda de Luis Rodolfo Abinader Corona. La amenaza, señores, ustedes pueden decirlo con toda la franqueza del mundo, que Luis Abinader es una amenaza para este país. Que he escuchado esto de Carlos Peña. Carlos Peña dijo que Luis Abinader es una amenaza y yo me he sumado a este epíteto. A decir verdad, Abinader es una amenaza para este país y vas a ver aquí cómo es que te quieren torcer el derecho, cruzando la raya de lo legal, metiéndose en la propiedad privada, violando la propiedad privada de cada dominicano, violando la libertad comercial de cada persona, violando el derecho que tiene cada persona de ponerle el valor, el precio, lo que quiera a su casa. Quieren violarle el derecho también a las personas de poder decidir a quién o no le alquilan sus viviendas. Y es de esto que te voy a hablar. Del nuevo proyecto de ley que ha sido sometido, un proyecto de ley que fue sometido a la Cámara Baja, a la Cámara de Diputados, la cual pasó por alto en medio de una gran bulla que teníamos los dominicanos entretenidos en teteo, en juca, en drogas, en alcohol, en un enema endrogado que le meten al dominicano. Y ha pasado esta ley de alquileres, en la cual muchas personas se estuvieron quejando, pero al final fue aprobado en primera lectura por la Cámara de Diputados. Pero qué cosa, señores, ya que fue aprobado en primera lectura y que se espera que vuelva a ser vista en la Cámara Baja por ahora, ¿qué ha pasado? Pues se adelanta este Ministerio de la Vivienda, un ministerio creado en este gobierno, el cual no está mal. No está mal que haya un Ministerio de la Vivienda, un ministerio que sirva de intermediario entre las personas que quieran construir vivienda, entre las personas que quieran adquirir vivienda, que pueda ser un veedor para que las constructoras no abusen de las personas y para que las personas puedan lograr a tener créditos para conseguir su vivienda. Eso está bien. Pero vimos aquí, tú fuiste testigo con nosotros, cómo a este ministerio, nuevecito de paquete que se lo inventó Luis Abinader, ya le otorgan 97 millones de pesos solamente para publicidad. Solamente para publicidad. ¿Y con qué se despacha este ministerio? Pues ahora, señores, el Ministerio de la Vivienda ha propuesto modificaciones al proyecto de ley que ya fue aprobado en primera lectura. Los proyectos de ley son sometidos a varias lecturas, una lectura o dos lecturas, y a veces se libera de lecturas para que vaya a votación y que cada quien, eso es un asunto ya de nuestra legislación, de cómo votan nuestros diputados, pero aprovechó el descanso que tenía entre lecturas y mete por debajo unas modificaciones. Y son de estas modificaciones que te voy a hablar. Así que me gustaría que tú me des tu opinión y me expliques aquí cómo es posible que el gobierno ahora anuncie
que se va a crear casas y viviendas transitorias. Escucha esto. Viviendas transitorias, porque esto no cabe ni en nuestra legislación actual. Cuando una persona alquila una vivienda, es para vivirla, aunque es en determinado momento, es para vivirla, es para llevar a su familia, es para estar él mientras llega del trabajo, el hombre, la mujer, quien sea. Pero nadie alquila a una persona, alquílame eso por un mes, esto no es así. Pero este gobierno, que bajo esta nueva figura, digamos esta figura jurídica de los alquileres, casa transitoria, pero estas casas, atención al chiste, porque de aquí vamos a salir. Primero vamos a relajarnos con esto, pero vamos a salir enfurecidos. Enfurecidos vamos a salir de aquí a demostrarle a este monigote, a este títere de la ONU, que no es lo que él quiera, no es como él quiere hacer las cosas. Este hombre quiere darle casas transitorias a las personas que no puedan pagar alquileres. Llevando esto a la actualidad dominicana, la República Dominicana, que vive bajo una crisis migratoria, y recuerda estas palabras, así que estamos ahora mismo en una crisis migratoria. No es que la gente se está yendo, no es que estamos recibiendo una alta presión migratoria fruto de la crisis social y económica que sufre el vecino país de Haití. Y con esta crisis económica en el vecino país, vienen todos para acá. Estas personas, si alquilan una casa, pues ahora mismo, ¿cuál es el mensaje que le está dando Luis Abinader? Alquila una casa y si no pagas, te damos una gratis y vamos a crear un fondo. Oye, ¿cómo se inventa este hombre el dinero? Oye, ¿cómo este hombre quiere inventarse el dinero? ¿Y cómo se inventa inmediatamente el gasto para ese dinero? Que dice que se va a crear un fondo. ¿De dónde va a crear Luis Abinader un fondo? ¿De dónde va a crear el Ministerio de la Vivienda un fondo? De tu bolsillo y de mi bolsillo. De los impuestos que tú pagas y de los impuestos que yo pago. Y van a crear un fondo para mantener en casas transitorias a las personas que no paguen. Y esto al presidente Luis Abinader, que desde aquí le auguramos el total fracaso, así como es de fracasado su gobierno, así como es un fracaso todas las ejecutorias de este gobierno que no pegan una, asimismo se le va a caer este muñeco que quieren armar, porque esto no es más que una ley para favorecer a refugiados de migrantes irregulares. Esto es para traer refugiados a la República Dominicana. Y este es el llamado. Con esto es que vamos a salir a la calle. Y si aún así, atención dominicano, principalmente a ti dominicano, que pagas alquiler. Si pasa esta ley de refugiados, si pasa esta ley de alquileres, que dice que se va a crear un fondo para pagarle las casas a aquellas personas que no paguen los alquileres, pues nosotros ahora mismo vamos a dejar de pagar los alquileres. Vamos a dejar de pagar la casa para que se le arme el verdadero lío, una verdadera crisis de alquileres, una verdadera crisis de vivienda a la República Dominicana, fruto de estas políticas progresistas, retrógradas, comunistas, izquierdistas. Un partido totalmente comunista, un gobierno totalmente comunista, que lo único que apoya son los subsidios y ayuda a personas, a parásitos. Porque de aquí se van a agarrar muchas personas que pudiendo pagar, pues que me mantengan mi casa. Que me mantengan mi casa. Pero los buenos dominicanos, primero vamos a echar el pleito legal. El pleito legal. Vamos a protestar, vamos a salir a las calles en contra de esta ley de refugiados que quieren favorecer a una clase de personas. Darle refugio, porque esto es simplemente darle refugio. Y tú recordarás la ley de trata, que la ley de trata no tenía una situación, no era nada malo la ley de trata. Todo el mundo está en contra de que se utilice la crisis de un país para comercializar, traficar con seres humanos. Todo el mundo está en contra de eso. En lo que nos opusimos a la ley de trata fue para que a esas personas se les acoja al país, aún
habiéndolo traídos aquí los traficantes de manera ilegal. Si la ley hubiese dicho que al traer estas personas de manera ilegal aquí se van a deportar y a someter a los traficantes de personas, habríamos apoyado la ley. Así vimos también la ley de violencia contra la mujer, lo cual nadie está a favor de la violencia. Todo el mundo está en contra de la violencia contra la mujer. El problema es que esta ley metía por debajo que una persona que sea víctima de violencia, si está de manera irregular en el país, si es ilegal en el país, si es indocumentado en el país, no podían deportarla. Habría que proteger también a esta persona. ¿Y qué es lo que busca con esta ley de alquileres? Proteger a los refugiados, a los que vienen aquí, que luego no puedan pagar sus alquileres. Darle una casa. Lo que no puede hacer Luis Abinader, que prometió 11,000 viviendas para los dominicanos, que no ha construido ni siquiera 1,000 viviendas y prometió 11,000 y ya va casi para 3 años. Pues ahora pretenden crear un fondo con tu dinero y con mi dinero para darle albergue a esas personas. Y esto es grave, señores. Esto es para que el pueblo se tire totalmente a las calles. Por eso es que ninguna de esas leyes van a pasar. Y Luis Abinader va a quedar como un intento de presidente. Porque un intento de presidente para la República Dominicana. Porque para lo único bueno que es Luis Abinader, atención, para lo único bueno que es Luis Abinader es para acatar las órdenes de la ONU y las órdenes de los Estados Unidos. Este hombre es un monigote, es un títere. Ya lo hemos dicho aquí. Por lo tanto, es una amenaza para la República Dominicana. Para lo único que sirven sus proyectos es para hacerle daño a la República Dominicana. Gracias a todos los que se están uniendo a este análisis político con Jaime Bobadilla. Señores, he recibido mucho apoyo de parte de ustedes y mi corazón rebosa de alegría y quiero compartirlas con ustedes. Así que gracias por esa bendición de el apoyo que he recibido de todos y cada uno de ustedes. Pedirle a los que aún no se han suscrito que por favor suscríbanse. Suscríbanse a nuestro canal activando las notificaciones, dándole a la campanita y activando las notificaciones para que te llegue una notificación cada vez que estamos en un video en directo. Pedirte también que compartas. La interacción en las redes sociales es el compartir. Comparte este video con todas tus redes sociales, con Instagram, con Facebook, con TikTok, con Messenger, dije Messenger de la época, con Twitter. Compártelo también en WhatsApp. Muy interesante compartir en WhatsApp, en tus grupos. Ahora mismo hay muchos grupos, están hablando todos ellos. Pues compártele este video para que todos estemos atentos de qué es lo que quiere este gobierno de Luis Abinader en contra de la República Dominicana para cogerte de tu dinero y de mi dinero y albergar refugiados en nuestro país. Gracias a todos los que se están sumando, muy activos en el chat. Gracias por ese apoyo. Y de inmediato darle las buenas noches a William Hill. Gracias, William, por estar aquí siempre con nosotros. Pepinales, activa desde San Pedro de Macorís. Activa como siempre. Francis G. activa, dice hoy temprano. Bendiciones, Francis, qué bueno saber de ti. Sócrates Vázquez, activo, mi hermano, como siempre. Qué bueno verte y saber de ti, que estás aquí. Buenas noches a todos. José Paredes, saludos desde el kilómetro 17 de la autopista Duarte en Palmarejito, señores. La gente de la autopista Duarte, pónganse activos. ¿De dónde nos están mirando? Qué bueno saber de ustedes. William Hill dice, Luis Abinader Pie es más que una amenaza para nuestro país. Este tipo no puede seguir un día más en el poder. Este tipo se olvidó de lo que pasó a los... Sí, se olvidó de lo que le pasó. La gente salió de los PLDistas, fue por la corrupción. Pero este hombre es una amenaza para nuestro pueblo, para nuestra soberanía. Y yo también estuve pensando esto, hace un tiempo estuve pensando, este pueblo es paciente. El dominicano es muy paciente, que ha soportado a Luis Abinader por estos 4 años. Lo ha soportado, señores. Jan Robert nos dice saludos, Jaime. Saludos, Jan. 95% que buscan casa son nacionales de Haití y no tienen casa. Ellos creen que somos indios. Luis Abinader está gestionando para no gobernar. Es más,
en el país, para no gobernar más en el país. Yo creo que los dominicanos que están al día enterándose de los acontecimientos van a votar por el presidente, no van a votar por el presidente Luis Abinader. Altagracia desde La Romana. Bendiciones, Altagracia, gracias siempre por su apoyo. Bendiciones y buenas noches para Nancy Turbí, siempre activa con nosotros. Erasmo Corporán, Francisco, un patriota. Oye, como me dice, un patriota, gracias. Aquí todos somos patriotas. Este canal es de los patriotas. Love Angel, yo no sé qué está pasando. Francisco Ventura, buenas noches a Nancy también. Ondina Rodríguez, buenas noches y a todos los seguidores. La ley de alquiler es para beneficiar a los extranjeros. Ismael de los Santos Fabián, activo con Bobadilla. Mi amigo y hermano Ismael de los Santos Fabián. Señores, yo quisiera, en un momento yo voy a tener aquí, voy a poder traer a personas para entrevistarlo. Y quiero entrevistar a Ismael de los Santos Fabián, que ahora mismo me engalana con su presencia y una voz preciosa. Desde aquí lo puedo decir, un futuro locutor de nuestro país. Estudiante de la Escuela Nacional de Locución, profesor Otto Rivera, Ismael de los Santos, desde aquí te mandamos un abrazo y a toda tu comunidad, qué bueno que estás aquí con nosotros. Señores, la gente, yo les invito a todos desde aquí, además de ser profesionales, seguir estudiando y capacitándose. E Ismael es uno de los hombres que siempre está trabajando y capacitándose y también un buen miembro de su comunidad, de donde trabaja y por su sector. Un abrazo fuerte para usted, mi hermano Ismael. Nos vemos el sábado. Muchas gracias a todos los distinguidos por los saludos. Manuel Carela, activo con nosotros. Hermano Manuel, bendiciones para usted. Zoreida Martínez, buenas noches para usted, Zoreida. No, Cereida, perdón. Pablo Sarante, eso es dándole cumplimiento a la ley de refugiados. Muy sabia para que no se note. Muy sabia la decisión para que el pueblo no note qué es lo que quieren. Saludos para Dragon Lord, hermano. Bendiciones para ti. Qué bueno que llegaste. Nubia María Tejada Suárez. A que no sale nadie a protestar. Bueno. ¿Qué pasa? Muchas de esas leyes no hubo que salir a protestar para la ley de trata y la quitaron. El Senado dijo, aquí vamos a verificar todo lo que Luis Abinader envíe al Senado, dijo Eduardo Estrella, en una actitud muy lambona de Eduardo Estrella. Pero la gente le caímos todo encima en las redes sociales. Duramos como 7 días en tendencia eso. Y al final lo retiraron el proyecto. O sea que también se trabaja desde otra forma. Francisco Ventura, Abinader es un traidor. Luisana Munweiler desde temprano me había dicho, vamos a estar en el live de hoy. Aquí está cumpliendo Luisana. Bendiciones para usted. Camilo Guzmán, yo no estoy de acuerdo con esa ley. Por un lado me alegro que a los haitianos le quiten su casa. Y ustedes verán que no le alquilan una más. Buenas noches, mis hermanos, dice Mártires Durán. Vamos a seguir viendo. José Ruiz, dominicanos, nosotros somos los dueños de RD. Vamos para la calle todos. Los dominicanos no tenemos suerte con los presidentes. Con los últimos 4 o 5 presidentes no hemos tenido suerte. El último presidente que pudo gozar la República Dominicana fue con Balaguer. Saludos para todos, especialmente para Nancy, de parte de Francis G. No se puede, es verdad. Nuestro amigo Jaime no se puede quejar de las mujeres, estamos siempre con él. Y el traidor de Luis Pie que se vaya para gobernar Haití. Yo les he dado las gracias a todas las mujeres que me acompañan aquí. Y lo extraño, como he dicho, es que la mayoría de los que me ven son hombres. Pero una abrumadora cantidad en las diferencias. O sea, el 70% son hombres. Sin embargo, el chat, las mujeres son las dueñas de este chat. Son las que mandan, son las que dicen las noticias. Son las que me refutan. Me dicen, no, Jaime, es tal cosa. La misma Nancy me dice, Jaime, mira tal vaina. Francis ayer me dijo, mira lo que te hablé. O sea, ustedes están súper activas. Ahí está Ismael activo. Saludos desde Baní, nos dice Gerson de los Santos. Señores, gracias por los saludos.
Mira a Franklin Rondón, el primo de Belkis. Ella dijo, somos primos. Tenemos que capacitarnos, multiplicarnos y agarrar las palas. Bueno, hay que agarrar las palas. Jacinta Altagracia Almonte. Mejor le falta hasta la comida al dominicano. Por eso sabe, bueno, la cosa está fuerte con la comida, muy cara. Millie Johnson, saludos Millie, qué bueno que está aquí. Lo felicito, nos dice Jacinta Alexander. Abinader, el destructor de nuestro país, el culpable de que los ríos se estén secando. Luis, presidente de Haití. Eso es lo que nos dice Alexander. Saludo efusivo para Francis G. Mari Pérez, saludo Mari. Y Antonia Marte, buenas noches a todos. Dije eso como cerrando porque voy a iniciar con la noticia. Voy a empezar con la noticia, la principal noticia. Y de los alquileres. Luego de esto, vamos a ver algo que el tocayo Jaime Félix ayer me dijo. Jaime, ¿en qué está lo de los haitises? Y precisamente ayer salió una noticia con relación a los haitises. Y vamos a ver cómo está eso. Pero de una manera rápida vamos a ver esa noticia. Y también vamos a ver qué es lo que está pasando en Haití. Que ahora Ariel Henry quiere crear un comité para las próximas elecciones. Esperamos que esto sea cierto. Y también vamos a ver que hay organizaciones que están pidiendo que se detengan deportaciones. No sé qué más se van a detener, porque aquí las deportaciones están totalmente detenidas. Así que, señores, vamos a empezar leyendo la principal noticia, pero antes yo quiero mostrarle un tweet. Estuvimos hablando los últimos 2 o 3 días del reconocimiento del partido PET, Esperanza Democrática, de las reacciones de la gente hablando a favor y en contra, y cómo desde aquí estuvimos diciendo que tienen que utilizar esas reacciones, ya sean las malas reacciones o las buenas reacciones, y la utilicen a su favor, a todos los ranfistas. Yo, como simpatizante de todos los ranfistas, le digo aquí, hay que utilizar todas esas reacciones y multiplicarlas a su favor. Y no me sorprendió, pero me alegré cuando vi un mensaje de Ramfis. Porque aquí yo nunca he hablado de Ramfis Domínguez Trujillo. Yo he dicho lo que sale en las noticias, pero no he hablado de él, ni he presentado nada de él. Y yo les quiero mostrar un tweet sencillo. Y me gustó la forma en que habló el señor Ramfis Domínguez Trujillo. Así que voy a mostrarle esto para alegría de ustedes. Disfrútenlo, pero también para que copien. Como les decía, mi madre Amparo Guzmán siempre me enseñaba: no importa con quién tú te juntes, copia lo bueno, copia lo bueno. Así que vamos a copiar lo bueno. Miren lo que el tweet que envió el señor Ramfis Domínguez Trujillo. Miren el tweet que envió, que lo guardé para compartirlos con ustedes. Miren aquí el tweet que envió Ramfis. Dice el señor Ramfis Domínguez Trujillo: a raíz de las reacciones iracundas, de la intolerancia y el odio político frente al reconocimiento de nuestro PET, hacemos nuestra la frase de Don Quijote que a su escudero Sancho Panza, ladran Sancho, señal de que cabalgamos. Una buena frase se utiliza mucho cuando tú dices algo y salen todas las reacciones hablándote mal por algo tan sencillo. Algo tan sencillo como el reconocimiento legítimo de un partido que aspira a ser la Esperanza Democrática. ¿Y cómo es posible que se ataque eso? Por la figura que lo representa. Pues miren cómo reaccionó Ramfis Domínguez Trujillo ante todos los ataques que ha recibido por este reconocimiento. Simplemente no darle pie con bola y decir que si ellos están ladrando, es señal de que se avanza, de que se cabalga. Así que nada, yo les invito a todos los ranfistas a copiar este ejemplo, a saber responder con humildad, pero firmes. Firmes, defiendan su partido, defiendan su ideología, defiendan el orden, defiendan su criterio, pero siempre respetando y haciéndolo así, como lo hace su líder. Vamos a hacerlos todos como lo hacen su líder. Y les aseguro que van a crecer en todas las redes sociales. Así que nada, señores, vamos a iniciar ahora, antes de que los comentarios que les invito a ponerme aquí. Primero una pregunta, vamos a poner una pregunta. ¿Creen ustedes
que de verdad la intención del gobierno es ayudar a los dominicanos con esto de la ley de alquileres? ¿Cuándo ha habido una crisis de alquileres en la República Dominicana para que ahora en la nueva ley de alquileres quieran meter esto de casas de alquiler transitorio? ¿Cuándo ha tenido el gobierno dominicano, algún gobierno dominicano, que pagarle alquileres a las personas que no pagan su casa? Pónmelo aquí en los comentarios. O si tú crees que hay algo por debajo de esto que es para estar en contra de los dominicanos y a favor de alguien más, pónmelo aquí en los comentarios. Mientras tanto, vamos a leer esta noticia. Mírenlo aquí, miren aquí esta noticia. Página principal en el Diario Libre del día de hoy. Buscan crear fondo para alojar en casas transitorias a quienes no paguen la renta. En una propuesta entregada a la Cámara de Diputados, el Ministerio de Vivienda y Edificaciones propone polémicos cambios estructurales al proyecto de Ley General de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios, el cual fue aprobado por la Cámara Baja el pasado 24 de mayo en primera lectura. En su propuesta de modificación, el MIVED sugiere que los propietarios de casas cobren una fianza para garantizar el pago de las facturas a las empresas de servicios públicos como energía eléctrica, agua o telecable. Además, busca crear un fondo para destinarlos a casas transitorias disponibles para aquellos que no puedan pagar su renta. O sea, miren lo amplio de esta ley. Primero vean que la ley ya fue aprobada en primera lectura en la Cámara de Diputados. Pero ¿qué hace este Ministerio de Vivienda? Que le introduce cambios al proyecto para volver a someter con los cambios ahora, y entonces tienen los nuevos diputados que volver a leer todo el proyecto con los cambios, porque lo que quieren es llevar al cansancio a los diputados, y que los diputados, que ustedes saben que tienen que leer artículo por artículo, o que enviarlo a una comisión para que una comisión lo lea y rinda un informe. Como ya se ha leído, es muy probable que liberen de lectura y que solamente se lea el informe de una comisión que lo esté estudiando. Pero mire los cambios que introduce. O sea, no introduce cambios de que donde dije alquiler, pon alquileres. Donde dije 1.5, pon 1.2. No son cambios de forma. Son cambios de fondo que cambian totalmente el sentido de la ley, lo que persigue la ley. Cambia totalmente el espíritu de la ley, que persigue proteger tanto al inquilino como al propietario. Mira cómo dice lo de los servicios, de que se cobre, además de que recuerdan que quieren quitarle lo de los depósitos. Ustedes recuerdan que estuvieron hablando de los depósitos que se cobran 2 más 1. Casi siempre esa es la cantidad de depósitos, que uno se queda con el abogado con eso. Y 2 son los depósitos que si tú decides irte y hay algunos daños en la casa, con esos depósitos se reparan esos daños y se te entrega a la otra parte. O el propietario te dice, vive los depósitos y luego te vas. Pues ahora han reducido esos depósitos a uno solo. Lo cual yo entiendo que no había mucha laraca en cuanto a eso, porque ahora, en vez de decirte 2 depósitos más 1, te pueden decir 1 depósito más 2. ¿Tú me entiendes? O sea, eso ya es un manejo entre el propietario y el inquilino. Pero ahora, decirle a la gente, mira, ahí hay un contador, ahí hay telecable, ahí hay internet, o ahí hay no sé qué otro servicio de agua, y cobrarte una fianza para poderla ejecutar si tú no pagas los alquileres. Por lo general, cuando tú alquilas una casa, la casa no tiene ninguno de esos servicios. Usted tiene que sacar su contador, usted tiene que sacar su telecable, usted tiene que sacar su agua. Entonces, también así pretenden quitarle ese dinero a los inquilinos. Eso yo digo que hay que analizarlo grandemente. O sea, eso hay que estudiarlo de nuevo. Eso es un proyecto que afecta
a la República Dominicana porque es de carácter social esto de los alquileres. Pero vamos a ver qué más. Ya tú estuviste escuchando sobre las casas transitorias para los que no paguen. Vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo. El 50% del costo de la fianza de los servicios será para 3 pagos de facturación, aumentado en un 50%. Ya ustedes saben, eso es un cálculo que hay que hacer ahí. Te cobrarán 3 meses de luz, 3 meses de agua y 3 meses de internet o del servicio que tú tengas, y lo tendrán ahí guardado por si acaso tú no pagas y la empresa prestadora de ese servicio ejecutar esa fianza. Eso es para proteger al inquilino y al inmueble y a las empresas de telecomunicación, pero para mí es un absurdo. El inquilino que saque su cosa y que sea él el que tenga que pagar sus cosas. Vamos a seguir leyendo. El MIBED, dirigido por el ministro Carlos Bonilla, propone a la Comisión Especial de Diputados que estudia la pieza, al momento de hacer un contrato de alquiler, el propietario pueda exigir el pago de una fianza que en ningún caso excederá el valor de los servicios públicos correspondientes a 2 periodos consecutivos de facturación, o sea, 2 meses. El documento que entregó el ministerio establece que el propietario podrá abstenerse de cumplir las obligaciones del contrato hasta que reciba la fianza para pagar los servicios, y dispone que el contrato quedará terminado de forma automática si el inquilino no costea la fianza dentro de un plazo de 15 días a partir del momento de la firma del contrato. Entre los cambios que quiere integrar la entidad al proyecto de ley, busca que el pago de los servicios sea consumido exclusivamente por el inquilino, pero cuando existan atrasos constantes en los pagos de alguno de estos servicios, la empresa afectada podrá exigir al propietario la fianza que éste recibió cuando se firmó el contrato de alquiler. Vamos a pasar ahora a la parte de las casas transitorias, para ir avanzando a la parte de las casas transitorias. Recordarles, señores, pónganme aquí en los comentarios qué ustedes creen sobre esta ley de alquileres y hasta ahora lo que hemos estado leyendo, y recordarles ir compartiendo este video en todas sus redes sociales y apoyarnos dándole a me gusta. Vamos a ver ahora lo relativo a las casas transitorias. Vamos a leer detenidamente esta parte. Casas transitorias. Dentro del grupo de modificaciones entregadas al equipo de diputados, la entidad gubernamental aspira a crear un stock de viviendas para los inquilinos que se vean imposibilitados de pagar el alquiler y que, por ello, deban abandonar las casas que rentaron. Con esto, el MIBED propone proteger a los inquilinos en su derecho a una vivienda sin afectar las condiciones financieras de los propietarios. Miren ahí que pretende proteger a los inquilinos, pero ¿qué inquilinos? Para esto, aparte de facilitar casas transitorias, la institución habilitará un fondo público de garantías de alquiler y propone un programa para proporcionar apoyo jurídico del Estado a quienes tengan que enfrentarse con propietarios que pretendan desalojarlo. O sea, escuchen esto, no es solamente crear, como dice, un stock de viviendas. Un stock de viviendas es como un complejo de viviendas, un mercado de viviendas, pero que sean solamente para casas transitorias, para casas de acogida. ¿De quién? De las personas que no paguen. O sea que si yo dejo de pagar el alquiler de mi casa, yo puedo decirle al gobierno, mira, yo no he podido pagar el alquiler de mi casa porque tengo que pagar la manutención de mi hija, tengo que pagar la universidad o el colegio de mi otra hija, tengo que pagar la comida de mis hijas, tengo que mantenerme, tengo que pagar mis deudas, no puedo pagar la casa, me atrasé en la luz, no puedo pagarla, consígueme una casa para vivir. Y hay que darme una vivienda. Eso es lo que entiende, eso es lo que dice la ley. Y crear diversas viviendas, tipo los proyectos en los Estados Unidos, que eran de manera transitoria. Y señores, nadie ha salido de ahí. Eso es como cuando le crean
le crean proyectos como Invivienda y otros sectores en la periferia de las ciudades, pero Invivienda era en los años final de los 80, principio de los 90, que la gente supuestamente era para salir de los ríos y de las zonas afectadas, y las personas nunca salieron de ahí, volvieron al río para que le vuelvan a dar otra casa. Esto puede pasar a sí mismo aquí. Después que tú te den una casa, ¿quién te hace salir de una casa transitoria? Pero, ¿y si todo el mundo decide no pagar los alquileres? Este gobierno se está volviendo loco. Luis Abinader se está volviendo loco, sometiendo modificaciones a la ley de alquileres para que se crean casas transitorias para los que no paguen alquileres. Pues entonces todo el mundo se va a ir para allá. ¿Porque me van a dar una casa gratis? Este hombre quiere crear una crisis de alquileres, una crisis de vivienda en la República Dominicana. Luis Abinader es una amenaza, pero también está loco. ¿Y qué maldita política es esta política comunista? Porque eso solamente se ve en España, en los países comunistas. Eso se ve en Venezuela, que le quitaron casas a las personas. Al que tenía 2 casas le quitaron una para dárselo a las otras personas, a personas que no podían pagar alquileres. Esto también pasa en Cuba. Es apoyando todos los partidos comunistas, todos los regímenes comunistas, haciendo todo lo que la ONU le indica. ¿Ustedes creen que esto es posible, que en este país tengamos? Pero no solamente eso. Porque si Luis Abinader, atención, otra cosa. Si Luis Abinader, de verdad, de corazón, si Luis Abinader fuera un hombre de corazón, que yo sé que no tiene corazón, no tiene, una persona, por lo menos no para los dominicanos, y además miente, si de verdad él quiere ayudar a las personas que no pagan alquiler, ¿por qué él no trae su dinero que tiene con los papeles de Panamá, los 15 mil millones de dólares? ¿Por qué él no trae ese dinero que tiene allá? ¿O son 15 millones de dólares o 15 mil? No, creo que son 15 millones de dólares. ¿Por qué él no trae sus dólares y lo entrega? Porque si es de él, de su bolsillo, está más que bien, un hombre con un gran corazón. Pero sabemos que lo que quiere es hacerle la maldad al dominicano. Él quiere que tú la pagues. Él quiere que tú pagues casa para el malapaga, para el que no tiene. Por alguna razón, muchas personas pueden quedar sin trabajo. De eso estamos de acuerdo. Pero ¿quiénes se pueden colar ahí? ¿Quiénes se pueden colar ahí? Ahí se pueden colar muchos dominicanos, avivatos, todos los invasores de este país que estén en casas de alquiler van a decir que no pueden pagar. Y va a haber que darle una vivienda también. Pero es con el dinero mío y con el dinero tuyo. Tú que te matas trabajando día a día. Para lograr conseguir lo poco que te queda después de pagar todos tus servicios. Porque lo primero que tú haces, porque yo lo puedo hablar con seguridad. Lo primero que hace el verdadero patriota, el verdadero hombre, la verdadera mujer dominicana, lo primero que hace es pagar la casa donde viven sus hijos. Lo siguiente que hace es pagar la energía eléctrica donde viven sus hijos, donde viven sus padres, donde viven sus abuelos. Lo que hace el verdadero dominicano es pagar sus deudas, pagar sus servicios, pagar sus impuestos. Y con lo poco que le da, estericar, oyen qué palabra, estirar el dinero para que le rinda al mes siguiente. Eso es lo que hace el verdadero patriota, el verdadero hombre, la verdadera mujer dominicana. Las mujeres que ayudaron a forjar esta patria también, que son la mayoría, que son la cabeza de familia. Las mujeres no comen cuento con sus deudas. Las mujeres no relajan como los hombres. Habrán algunas que se dan su trago y su cosa de manera social, pero las mujeres todas pagan sus deudas. Entonces no es verdad que tú le vas a quitar a la mujer dominicana. Ya le quitaste a la mujer dominicana dónde parir. Luis Abinader, hijo del diablo. Le quitaste a la mujer dominicana dónde parir. Le quitaste a la mujer dominicana el 911, las ambulancias del 911 que las llevaban a los hospitales. Se la quitaste también. Le quitaste a la mujer dominicana las escuelas donde ellos llevaban a sus niños. Le destruiste el desayuno escolar y el almuerzo escolar. También le vas a quitar el poco dinero que tiene para otorgarle casas a los que no pagan las viviendas. Abinader no puede tener ningún sentimiento a favor de los dominicanos.
Abinader lo único que le ha hecho daño, lo único que ha hecho es hacerle daño a este país. Luis Abinader es la verdadera, la real y la única amenaza que tiene la República Dominicana. Vamos a concluir ahora. Acompáñenme a concluir ahora con esto de la casa transitoria, con esto que estábamos leyendo, para concluir ya con esta noticia, porque de verdad me estoy poniendo que no aguanto ya. Y sé que ustedes también. Miren aquí. Para esto, aparte de facilitar casas transitorias, la institución habilitará un fondo público de garantías de alquileres que propone un programa jurídico para proporcionar apoyo jurídico del Estado. Porque, lo volví a repetir esta parte, porque quería decirle esto. O sea, que además de darle las casas, también van a agarrar abogados para que ayuden a los inquilinos que no paguen cuando los vayan a desahuciar, cuando los vayan a desalojar. También le van a buscar los abogados y se lo van a pagar con tu dinero y con el mío. Pero Luis Abinader quiere entregar a estos abogados. ¿Para quiénes van a trabajar? ¿Para el dominicano? No es verdad que Luis Abinader quieren hacer esto. Incentivos fiscales. El MIBET sugiere crear incentivos fiscales para que fomenten la construcción de casas destinadas al alquiler y que incluyen reducción de impuestos a quienes fijen precios justos, también deducciones impositivas para quienes mejores estructuras físicas destinadas para negocios e incentivos fiscales a los inquilinos que mantengan sus pagos al día, así como beneficios tributarios para los extranjeros que construyan proyectos de inversión destinados para alquilar. Esto no se le puede llamar de otra forma si no es la fusión, entregar la vivienda, entregar la casa dominicana, entregar nuestro terreno, entregar nuestra soberanía, entregar nuestra frontera, entregar nuestros negocios y hacer que los pocos ingresos que entran a este pueblo, fruto de las construcciones y los impuestos que tienen que pagar las constructoras a nuestro país, que de por sí ya son favorecidas con deducciones de impuestos, pues ahora les van a dar más exenciones de impuestos. ¿Cuándo tú has ido a comprar algo? Yo te pregunto, ponme aquí en los comentarios. ¿Cuándo tú has ido yo tenía la factura del supermercado. Atención aquí. ¿Cuándo tú has ido al supermercado y cuando te dan el listín así grandísimo de lo que pagaste y el impuesto que dice ahí que pagaste 1,000, 2,000, 3,000 pesos de impuesto? ¿Cuándo tú has escuchado que el gobierno dice no pagues ese impuesto? ¿Cuándo tú que vas, que te das un día el lujo de ir a un restaurante y te cobran todos esos impuestos, un 28, 18 de ITEVIS y 10 de propina? ¿Cuándo te han dicho a ti no pagues el ITEVIS, te lo vamos a reponer? ¿Cuándo tú has escuchado que cuando cobras lo que ganan más de 35,000 pesos, que te llegue ese cobro de impuestos sobre la renta? ¿Cuándo tú has visto el gobierno que ha dicho, mira, nosotros te vamos a pagar ese impuesto, no lo vas a pagar tú, no lo vas? ¿Cuándo tú has visto que ha dicho eso? No, porque para el pobre no hay exenciones de impuestos. Es para los ricos, es para favorecer a un nuevo pobre que es el que ha creado Luis Abinader, porque ya, señores, esto es un tema de estudio. Esto es un tema que yo quiero analizar un día con ustedes y quisiera invitar a alguien para escucharle hablar de esto. Que lo escuché a esa persona únicamente hablar de esto, al señor Juvenal Brenes. ¿Qué dijo Juvenal? Ahora quieren crear un nuevo pobre en la República Dominicana y es el migrante irregular. Porque ya el pobre no es el que está aquí, que nos está llevando el diablo con el pago de impuestos. Ya el pobre es el que viene aquí al país y hay que entregarle todos los servicios, como esta ley de alquileres, que ya de por sí es la ley de refugiados. Lo que quiere favorecer siempre es a los migrantes irregulares. Vamos a pasar, señores, a otro tema. Hoy parece que el calor ha estado más fuerte porque se está sintiendo.
transpirando más que otros días, ¿sí? Sudando mucho. Esto reseca mucho la garganta, pero el trabajo hay que hacerlo. El trabajo hay que hacerlo. Bendiciones para Belkis, que le estoy viendo aquí. Gracias, Belkis, por estar con nosotros, siempre activa. Jaime, nosotros tenemos un pequeño local que era tan mala, era tan mala paga el que lo tenían alquilado, el local, que duramos 4 años para sacarla. Con abogado y mucho dinero que tuvieron que pagar. Sí, porque la ley protege tanto al inquilino que hace que el propietario no pueda desalojar a las personas. Pero ahí estuve viendo que Finjus se opone no a la ley de inquilinos y que haya casa transitoria. Esta gente de Finjus se opone a que esto no aplique a los locales comerciales. Saludos para Carmen Sánchez. Jaime, esa es parte de la misma ley de trata que retiraron hace varios meses. Es la misma, pero la están aplicando por parte para jodernos. 35,000 pesos no da para vivir este país. Yo he trabajado en el sector financiero por más de 6 años y entendía que el sector financiero gozaba de un salario con un buen poder adquisitivo. Y ya, señores, todos los que trabajan en la banca están al grito. Todos los que trabajan en la banca están al grito. Y prepárense porque esto le adelanto. Ustedes saben que yo muy pocas veces entro en estos temas financieros porque trabajo ahí y no quiero ser parte también de lo que digo como juez y parte. Pero tanto que dice el Banco Central que la cosa está buena, que ahora van a liberar más dinero, van a tirar más dinero a la calle, pero no creas que es para favorecerte a ti. Es para incentivar al préstamo, para que tú vayas a adquirir un préstamo, para que las personas que tengan negocios vayan a adquirir un préstamo, porque se le va a dar prioridad a las pequeñas y medianas empresas. Es para adquirir préstamos, señores. Y a los bancos se lo dan a un interés muy, muy bajito. Y los bancos ya tú sabes cómo te lo van a poner esos intereses para poder prestar ese dinero. Y ahora, si ustedes reciben muchas llamadas de los bancos ofreciéndole tarjeta, ofreciéndole préstamos, ahora es que ustedes van a recibir llamadas, señores, porque el Banco Central ha liberado una gran cantidad de dinero aplicando su política monetaria. Pero esto es un caramelo envenenado. El que pueda ahorrar, el que pueda aguantarse un poco más y ahorrar y no adquirir estos préstamos. Si vas a adquirir un préstamo, hazlo calculando bien cómo vas a pagarlo y tomando en cuenta. Si tú sabes que vas a recibir un dinero con seguridad en 2, 3, 6 meses, en un año cuanto mucho, pues tú puedes adquirir ese préstamo. Pero si tú no sabes dónde vas a adquirir ese préstamo, mejor, de dónde vas a conseguir el dinero para pagar los préstamos, mejor no lo cojas. Esto es un consejo. Ahora mismo solamente va a tener dinero el que ahorre. No hay circulante en la calle, señores. No hay circulante. Vamos a ver, señora, a seguir con algunos saludos. Ana Domínguez, activa con nosotros. Bus Customer, Jaime, el presidente que tenemos. ¿Y para dónde es que Luis nos lleva? Muy preocupado. Bus Customer dice, ¿para dónde es que Luis, este pobre país? ¿Para dónde es que nos lleva este pobre país, señores? Que tengo la computadora un poco más alejada. Y los lentes me hacen falta, señores. José Fermín activo con nosotros. Bendiciones, José. Loida Zapata. Un fatal gobierno es lo que tenemos aquí. Un fatal gobierno. José Díaz, no sean tontos. Eso es para favorecer a los migrantes irregulares. Roberto Clemente, no se quejen ustedes, querían cambio. Toma cambio, toma cambio. Vamos a ver quiénes más están aquí. Sócrates, ya lo había saludado, pero reiterando, Sócrates. Esto es lo que puede desatar un caos. Hasta muerte podría producir. Esto genera una crisis de alquileres. Un problema. Cuando la gente se esté matando, ustedes van a ver, un inquilino le dio muerte al propietario de una vivienda. El propietario le dio muerte a un inquilino. Ustedes van a ver líos con esto. Y cada uno que pase va a ser uno que se le va a sumar a Luis Abinader. Delcy Gutiérrez, buenas noches a todos y bendiciones.
Vamos a parar los saluditos un momento para seguir con las noticias que ya estamos sobrepasando los 50 minutos. Buenas noches para Vicky Cuevas Batista. Gracias por estar aquí con nosotros. Ya activa una red evidente, activa con nosotros. Jaime Félix, el tocayo. Esa ley es una traición más de Luis Abinader. Ese demonio, yo me imagino con el gusto que lo pone ahí Jaime Félix. Tocayo, un demonio. Tocayo, le traigo una noticia. Vamos a leerla rapidito, esta noticia sobre los haitises. Y vamos a ver este video de cómo se han quedado los haitises y el trabajo que se está haciendo. Reconozco que no lo he leído. Fue usted que me dijo en qué ha quedado eso, Tocayo. Y lo vamos a ver ahora en qué ha quedado eso de los haitises. Dice Kerlin Venus, sangre nueva, sangre nueva. Vamos a ver, Tocayo, ese video sobre los haitises, lo que está pasando ahora mismo. Vamos a ver qué está pasando con los haitises. Vamos a escuchar, a ponerle la... Haití, por el asunto a la... Upa, le di para atrás. No, eso es otro lío que hubo ahí, eso es otro lío que hubo. Vamos a ver, es aquí. Denme un segundo, señores, que puse mal el video, Vamos a volver de nuevo a cargar la noticia. Vamos a cargar la noticia. El país que nació en los Haití. Vamos a ver aquí. Por el asunto a la quema que hubo. Estamos sembrando palos para que se ponga a ver el país otra vez de nuevo. La situación de los haitianos está caliente, trabajando para sacarlo de aquí los Haití. Por colaboración con los jefes, a través de los inmigrantes. ¿No están trabajando los campesinos? Ahora mismo tanto paralizados casi mente ahora, no están entrando casi mente a la luz. Okay. ¿Y qué hacen entonces con los productos, la tortilla y esas cosas? No, aguantar a ver si le dan una orden para ir a sacarla que hay en los Haití. Está todo paralizado. Sí, la que está de producción está ahí, todavía no sé. No. Miren cómo quedó esa parte. Miren cómo quedó esa parte. Casi desierta quedó esa parte. Miren ahí, no sé qué está pasando con este control. Miren cómo quedó esa parte. Casi desierta, señores. Un palo verde no hay ahí. Pero están trabajando. Lo están trabajando. Sigamos viendo. ¿Y cuál es la orden que están esperando? Hoy esperando una orden que den a ver si se puede entrar a sacarla por los Haití. Se va a ver qué se va a hacer con los víveres que están allí. Y hay muchas plantaciones. Claro, esto aquí es la única fuente que hay aquí de empleo, es nada más los cunucos para los Haití. Aquí en los Guayapay que estamos rotativos, un día va una patrulla, otro día va otro. Y los militares están yendo ellos todos los días. No podemos llegar. Okay. Hay muchas limitaciones. Si uno no puede ir a buscar sus víveres para venderlo, para comercializarlo, entonces no puede comer. Y de ahí es que nosotros dependemos en todos los sentidos. Pero ahora, en estos últimos días, es que se ha puesto la cosa peor. Después de la quema que hubo, después del desastre ecológico, del cual vino Luis Abinader a darle respuesta, meses después de que se estaba diciendo de estos incendios, es que vienen y entran al Parque Nacional Los Haitises y se han dado cuenta del conuquismo. El conuquismo siempre ha sido atacado, no porque sea malo el conuquismo. Para mí el conuquismo no es tan malo, porque el que tiene una tierra debería de sembrarla para subsistir. El problema es que no se puede hacer en áreas protegidas. Y aquí, tanto el dominicano como el migrante irregular, no hay forma de que cumplan la ley, porque aquí no la cumplen eso ni los dominicanos, ni los migrantes irregulares. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que tienen sembrado de víveres todo el Parque Nacional Los Haitises. Y vean aquí la nota, vamos a ver la nota un momento. Este lunes, 12 de junio, se cumple un mes desde que varias entidades del Estado iniciaron un operativo de rescate en el Parque Nacional Los Haitises, que busca sobre todo evitar el conuquismo en esa área protegida, considerada como estratégica para el agua en la República Dominicana. Un mes después del operativo, el operativo ha dejado como resultado el apresamiento de cerca de 200 personas, la mayoría de nacionales haitianos, además del decomiso de animales, herramientas para uso agrícola y conucos instalados en esa área protegida. Como ven ustedes, hace un mes, que bien fue la idea del tocayo Jaime Félix,
Por eso yo le digo que ustedes son también analistas políticos y también pueden proponer, me dijo Jaime Félix. Tocayo, ¿en qué está eso? Bueno, pues ahí está lo que está pasando en los haitises. Eso da pena, cómo han pelado esa zona los criminales. Por lo menos se sabe que han sometido, bueno, se sabe que fueron apresados, no se sabe de los sometimientos. Y hablando de los sometimientos, parece que se conoció ya la medida de coerción, del caso Operación Iguana, que era personas que estaban vendiendo y trayendo a migrantes irregulares desde Comendador, desde Jimaní. Vamos a ver en qué momento les traigo a ustedes esa noticia. Depredado, porque todo el que dañe allí deben de castigarlo haciéndole sembrar 1000 árboles. Pero ¿quién asume la reforestación? El gobierno. El gobierno permitan que quemen para que ustedes vean lo que es crear un problema o aprovecharse de un problema para sacarle beneficio político. Luego que se quedó depredado toda la zona, entonces ahora viene el gobierno como que viene al rescate de la zona. Ustedes ven lo politiquero que es Luis Abinader. Ustedes ven cómo se aprovecha de la desgracia de este partido, de este país. Yo no dudo que en manos del PRM esté metida también en los incendios. Así como está metida la corrupción de manos del PRM también para traer migrantes irregulares que se están haciendo ricos y multimillonarios con la venta de visas, con la venta de libretas, con dejar pasar a las personas. Miren cómo ahí dicen que le están cobrando 12,000, unas organizaciones están diciendo que solamente se están llevando a todos los haitianos para cobrarle 12,000 pesos. Pues esto es para el mismo gobierno, hablando en contra del mismo gobierno de Luis Abinader. Y Luis Abinader que no hace nada, porque las deportaciones nunca se ejecutan como deben de ser, que es llevándolo allá a Haití, pues Luis Abinader queda totalmente callado. No digo que sea por ahí que todavía se está quemando, pero hoy vi un video de un viajero que se llama Aquaman o algo así, que publicó un lugar que aún está encendido en llamas. No he visto ese lugar, pero sí hay sitios no recuerdo el lugar, pero sí vi que en algunos lugares todavía hay fuegos espontáneos, pero la mayoría son creados por personas. La delincuencia se ha hecho cargo de este país. Luis Abinader es una maldición para este país. Ay, Dios mío, mientras estén esa gente, se siembra de balde. Gracias, señores, por todos sus comentarios. Vamos a ver, pero rápido. El plan es que los inquilinos se queden en nuestras casas. Y si no se quedan en nuestras casas, que el gobierno, con tu dinero y con mi dinero, le haga casas para que ellos estén ahí. Love Angel, esto es inaceptable, inaudito. Nunca se hubiera visto esto en nuestra República Dominicana. El León se tiró a la calle hoy y dijo que le importa a él que aprobaron el partido de Ramfi. Lo contrario, creo que tiene miedo, no porque lo dijo, no por lo que dijo. Bueno, yo también entiendo eso, que muchas personas lo que tienen es miedo. Porque ¿por cuál es el miedo? Debería ir cualquiera, el que quiera usted poner un partido, si cumple con la ley, que lo ponga, eso no es ningún problema. Señores, ya para concluir, veamos esto que dice Ariel Henry. Ariel Henry se compromete a hacer cambios en su gabinete para crear un nuevo órgano electoral. El primer ministro interino de Haití, Ariel Henry, se ha comprometido este lunes desde Jamaica a realizar cambios en su gabinete y a impulsar la creación de un nuevo órgano electoral de cara a las próximas elecciones en medio de la ola de violencia que sacude desde hace meses el país. En este sentido, ha subrayado que en los próximos días el Consejo de Transición elegirá a 9 personas de una lista de 20 representantes de distintos sectores con el objetivo de conformar un nuevo Consejo Electoral Provisional. Ha recogido Alter Press, este es el periódico. Henry, que ha viajado a Kingston para acudir a una cumbre de varios días de la Comunidad del Caribe, CARICOM,
sobre la crisis haitiana, también ha informado que se llevarán a cabo cambios en la administración pública, así como en su propio gabinete. Así, señores, está la situación también en Haití. Ariel Henry está haciendo su trabajo. Ariel Henry está haciendo su trabajo, al parecer sin oposición. No se está hablando mucho de violencia últimamente en Haití y ya le está hablando de elecciones. Esperemos que esto sea lo que haga el llamado para que las personas vayan a votar para Haití. Vayan a votar para Haití. Porque solamente Haití puede resolver los problemas de Haití. Y yo creo que esto es un gran paso que está dando Ariel Henry, de crear un consejo electoral provisional para las próximas elecciones, o para hacer por lo menos un llamado a elecciones y que se presenten partidos políticos. Y darle continuidad a lo que ha estado haciendo Ariel Henry, tratando de acabar con las bandas. Y con la ayuda de las personas ha funcionado, con la ayuda de la gente, con la ayuda del pueblo haitiano, ha funcionado las luchas en contra de las bandas haitianas. El león que tiene miedo. Si esto sigue como va, el libanés tendrá que gobernar la tierra arrasada que dejarán los vecinos. El país va a coger candela, dice Francisco Ventura. Politiqueros baratos. Rubén Darío Romero Guzmán, 4 años más, dice Rubén Darío. Rubén Darío quiere 4 años más, señores. ¿Ustedes creen lo que dice Rubén Darío, que quiere 4 años más? Rubén, ¿tú sabes lo que debería? Oye, que tú deberías hacer, Rubén. Llámate a todos los PRMistas, compártelo con todos los PRMistas, atentos a nuestro canal, suscríbanse para que reciban una notificación y vamos a hacer una encuesta. Vamos a hacer una encuesta para la semana que viene, puede ser mejor una encuesta, pero ya con los partidos que tienen seguro a sus presidentes. Como ya está el PET, que es un partido reconocido, pues estará Ramfis, estará Carlos Peña. Bueno, es que entonces yo creo que YouTube solamente me permite 4. Vamos a poner Luis Abinader, Abel Martínez, Leonel Fernández y Ramfis. Y llámate a tu gente, Rubén. Llámate a tu gente. O propónganme ustedes un día para que lleguen todos los bots del PRM, para que lleguen todas las cuentas del PRM y voten. Y yo la publico, ¿por qué no? Vamos a publicarla, todo el mundo sabe que Luis Abinader tiene el país entero bajo su nómina. Más de un 50% de esos son empleados del gobierno, que entren y que voten. Y ese día también se le hará un llamado a todos los de la Fuerza del Pueblo, a todos los del PLD y a todos los ranfistas, para que vengan y voten y compartan todo. ¿Por qué no lo hacemos? Rubén, búscate a tu gente, Rubén, y vamos a hacer eso. Yo propongo mi plataforma. Ahora, esto es para que voten. Ahora, lo que yo diga aquí es lo que yo entiendo. Y ustedes también tienen derecho a escribir lo que quieran en esta plataforma. Yadira Marte, presidente de Rescate Democrático. Sí, Yadira Marte. Esperemos que Rescate Democrático ya le den el permiso para postular personas. Vamos a ver cómo haremos esta para poner más candidatos. O hacerlo con 2 vueltas. Vamos a poner estos partidos, después otra y luego ponemos otra con los ganadores. ¿Y me vas a dejar a Tomás Castro? No, recuerda que pusimos a Tomás Castro también en una. Pusimos a Tomás Castro, lo que pasa es que algunas personas dijeron, ¿por qué no lo haces con los que ya son candidatos, con los que ya son claros como presidente? Porque todavía creo que el partido de Tomás Castro no ha sido reconocido y Rescate Democrático todavía no ha sido reconocido. O sea, no es por sacarlo, pero también, como hicimos podemos hacer, señores, lo que podemos hacer es los principales partidos y poner los partidos patrióticos, el PET, el APA, Alianza Patriótica y Rescate Democrático y los demás que se sumen y el GEMS, que es Generación de Servidores, y todos los patriotas que voten ahí y los otros que voten en su lado, porque a los PRMistas que vengan y que digan lo que quieran, claro, con respeto. Para mí Rubén lo ha dicho totalmente con respeto. Él simplemente dijo, Luis, 4 años más, solamente dijo. O sea, con eso no hay ningún problema.
Señores, ya 1 hora de video. Gracias a todos los que se sumaron a nuestro video en Análisis Político con Jaime Bobadilla. Recordarles que estamos siempre llevando, Dios mediante, casi todos los días videos, trayéndole las últimas noticias. Vamos a estar atentos. Este es mi llamado antes de retirarme. Vamos a estar atentos de esta ley de alquileres. Cuando vuelvan y la sometan a la Cámara de Diputados con las modificaciones que el traidor Luis Abinader, que la amenaza de Luis Abinader a través del Ministerio de la Vivienda quiere introducir para que hayan casas transitorias y que le den acogida a refugiados. Así que tenemos que estar atentos. Vamos a ir viendo la evolución de esta ley para que no pase con esas modificaciones que solicitó, estos cambios que solicitó el Ministerio de Vivienda y Luis Abinader. Vamos a estar atentos. Gracias a los que se sumaron el día de hoy, recordarles a los que aún no se han inscrito, que por favor, a los que aún no se han suscrito, por favor suscríbanse, compartan este video con todos sus amigos relacionados en el trabajo, con WhatsApp, Twitter, TikTok, Messenger, Facebook, con todas sus redes sociales y también darle a me gusta. Señores, hemos llegado al final. Bendiciones para todos ustedes. Que el Señor les acompañe en esta noche a ustedes y a toda su familia y que nos siga brindando la salud. Nos veremos en otro video más de Análisis Político con Jaime Bobadilla.